Mis seguidores siempre me preguntan, ¿cómo lo haces, Olga? Así lo hago en un UniK. Parlante Sony, all-wheel drive, mucho espacio, premium es premium. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo de la semana pasada, la segunda parte de la neurociencia, con Vicente Soto de Amesti. Tuvimos éxito. Sí, nos fue bien. 1.000.000 de gracias por la invitación. Encantado de estar aquí de nuevo contigo. Sí, bueno, partimos con el correlato neurobiológico y pasamos por el tema de la manipulación de las personas, la ética y el famoso botón ese de compra que es peligroso también, ¿no? Sí, pero inexistente de momento, entonces el No peligro se existe diluye. totalmente, ¿ah? Pero nos abocamos más que nada a la neurociencia en marketing que puede ser usada y mal usada terriblemente, ¿no es cierto? Claro, exponiendo un poco los peligros de aprontes poco rigurosos a un campo que se llama como neuromarketing o neuromanagement o neuroapellido, que en general desde los que hacemos investigación en neurociencia cognitiva y que nos dedicamos al mundo de la publicación académica, donde los estándares de publicación son súper altos, los miramos con un montón de cautela y tendemos a tener mucho cuidado con cómo se interpretan resultados que vienen de esos campos. Le recomendamos a empresas que sean sumamente cautelosas en implementar políticas basadas en estos resultados porque a menudo la ciencia es menos estricta de lo que a uno le gustaría. Fíjate que en ese sentido pasa algo muy parecido con todo lo que es la inteligencia artificial. Hay que tener bastante cuidado, mucha distancia. ¿En qué sentido? En cómo está tus valores, la ética, el problema que se nos presenta desde ese punto de vista. Y aquí me gustaría meterme en la neurociencia. Yo sé que han preguntado por neurodiversidad, pero es tan amplio Sí. como para aplicarlo a la empresa. Es cierto que tenemos personas que tienen, o sea, que están en este panorama, ¿no? Sí, claro. Dentro de las organizaciones. Ujú. Y eso, más que... O sea, eh, el término es suficientemente amplio, neurodivergencia, que cualquier cosa que no sea neurotípica cabe allá adentro. Entonces, en general, las preguntas que me llegan de ese tipo, yo pido que si me las pueden especificar un poquito más para proveer una respuesta que sea más o menos útil, porque la respuesta a una pregunta tan paraguas es, bueno, dependiendo del claro. caso de la persona y qué hace y dónde lo hace, hay que ver una política que le calce y facilite. En algunos casos hay cosas que se pueden hacer, en otros casos es más complejo. No, Entonces, en general, y hay muchas personas que están en la organización que tienen o han sido diagnosticados con alguna neurodivergencia, pero que no es necesario, como quien dice, preocuparnos más allá porque la persona es capaz de hacer para lo que está contratado, cumple con los requisitos. ¿Cómo lo ves ahí tú? por supuesto, entonces tomemos caso un poquito más específico, el caso de alguien que tiene un trastorno de espectro autista con algo de compromiso social más avanzado, entonces que le van a costar reuniones con mucha gente, tener que levantar la mano para hablar frente a grupos, esas cosas le van a dificultar más, pero él típicamente no va a buscar una carrera en un cargo directorial o una carrera donde sea vendedor comercial. Va a buscar cosas o tienden a buscar cosas en lo que hago yo por lo menos. Gente con ese tipo de rasgos se va hacia cosas como programación, algo que le permita solucionar un problema de la manera que le parezca más eficiente y una vez que el problema esté solucionado, cerrar eso. Entonces escribo un software que me soluciona un problema y responden súper bien esas tareas. Entonces digamos que trabajamos con programadores y percatamos que dentro de mi equipo de programadores tenemos 2 o 3 casos que presentan estos rasgos, y voy a decir rasgos Sí, asociados al espectro autista, para no decir claro, diagnóstico porque completo. Es sí. complicado el diagnóstico también, ¿no? No, es que diagnosticar es como marcar a una persona. Una vez que Eso uno le dice a la persona, estás en el espectro autista, nadie nunca más después le dice, ya no estás en el espectro autista. no, no te Entonces, salva.
quedan con ese rótulo de por vida. Y yo le tengo más miedo al rótulo que al trastorno, digamos. Yo Entonces, totalmente de acuerdo. de Creo que eso también repente, pasa en muchas otras condiciones en las organizaciones. sí, y creo que en la medida que la medicina, la neurociencia, la psicología han avanzado, en los últimos años nos hemos puesto bastante partidarios de tratar de rotular, diagnosticar, encasillar a grupos de personas y no estoy muy seguro que sea óptimo eso. Fíjate que en eso concordamos, porque rotular a alguien es no dejarlo crecer, ni avanzar, ni... o sea, aunque tú lo dejes como muy bien rotulado, ¿ya? Vamos a ponerlo en ese lugar. Ujú. Pero podría todavía crecer, mejorar, y ya lo encasillamos. Un poco. Eso pasa Hay con los niños, con los adultos, con todo, porque los adultos crecen, por favor, o sea, a mí me... Eso me algunos más que preocupa. otros, ¿ah? Sí, Claro, estoy de acuerdo. pero, Sí, lo que yo tiendo a ver ahí es que a los humanos nos gustan las categorías a nivel cognitivo. Categorizar, que es un área de estudio fascinante por lo demás, y si les interesa esa área de categorización cognitiva, tenemos unos profesionales en Chile, pero brillantes que trabajan eso, el doctor Sergio Chañó, el doctor Nicolás Marchante, están empujando esa línea en Chile de manera súper fuerte, y ellos te dirían que a los humanos nos gusta o nos da facilidad las categorías en términos de economía cerebral. O sea, cuando yo agrupo, es más fácil entender el mundo que nos rodea. Entonces, categorizamos por una cosa de conveniencia, pero cuánto peso y cómo nos comportamos relativo a las categorías, yo creo que ahí es donde podemos intervenir o que podemos marcar una diferencia. oye, y ahí en categorizar, me gustó en ese sentido soy medio intrusa para estos temas, pero categorizar, claro, porque a uno le gusta pertenecer a algo también, porque no, o sea, ser la persona, la extraña, la diferente, no, o sea, te gusta participar en grupo y además que las categorías yo lo veo desde el punto de vista de lo que es el trabajo en equipo y los grupos que se forman dentro de las organizaciones y claro, un grupo que tiene un éxito, me gustaría entrar, Por supuesto, es como atractivo. en psicología eso lleva varios nombres, en neurociencias también. Creo que el más cercano a lo que estamos conversando ahora es el fenómeno de in-group, out-group, que Sí. yo tengo un grupo que es el mío y hay un grupo que es el no mío, y las actitudes y comportamientos que tomamos respecto al in-group y al out-group están sumamente estudiados de la psicología experimental y neurociencias cognitivas, y todas apuntan en términos generales a que hacemos diferencias importantes en qué le permitimos a un miembro del in-group relativo al out-group, de cómo castigamos a miembros del out-group relativo al in-group. Y hay suficiente conocimiento actualmente como para poder tomar estas directrices y empezar a pensar en problemas más interesantes. Y esos problemas se dan día a día en la organización. Claro, y cómo O se sea, ven, por profesiones, por por supuesto. años de servicio, pongámosle categoría. Pues, o sea, Ujú. busquemos cualquier tipo de categoría y la vamos a encontrar. Claro, y creo que hay distintas culturas que valoran el sobresalir, el destacar de una categoría más que otra. Entonces, no me acuerdo quién hablaba de la cultura empresarial japonesa, pero el mindset detrás de eso es que el clavo que sobresale es martillado para abajo. Claro. Entonces, nadie quiere destacar o nadie quiere más luz de la que requiere su trabajo, especialmente si es por algo negativo. En Estados Unidos no tienen mucho esa cultura. La cultura es trata de destacar, sé innovador, muéstrate a ti mismo, véndete. Y eso determina cómo se trabajan en grupo, qué características tienen los grupos y cómo es mejor intervenir para optimizar la labor de estos grupos dentro de una cultura u otra. Lo que a mí me parece fascinante es que este tipo de preguntas un poquito más complejas relativas a las categorías de los grupos nos muestran la complejidad del ser humano. O sea, somos O sea, es que, dramáticamente difíciles como animales. pero claro, y justamente en ese sentido, claro, las culturas orientales que son más se habla más de equipo, pero que son más similares en el fondo, o sea, es como, como que no existieran tantas categorías, sino que pertenecer, ahora, la categoría es pertenecer a la empresa,
porque tú te quedas de por vida y tratas de que tu descendiente se incorporen a esa empresa porque es algo como que lo tienen totalmente. Yo creo que hay una conciencia más social respecto a mi labor y participación cívica. De eso estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que hay una cosa de generaciones también, en donde Claro, quizás en las últimas generaciones era una seguridad personal y familiar poder ser parte de esta gran empresa que nos da estructura y consistencia y estabilidad. Actualmente estamos viendo cómo emprendedores pequeños, innovadores, gente está tratando de hacerse sus propios nichos, más que entrar en empresas muy claro. conservadoras y establecidas. Y esa cultura me trae el tema de las castas, ¿no? Que como que tú naciste en este estatus y te quedas ahí A mí me gusta en pensar que la. el Internet destruye un poco cualquier tipo de sistema mundial de casta o algo porque no Ojalá. trasciende el conocimiento. Hemos tenido muy poco tiempo como especie con Internet para que el poder de toda esa información empiece a nivelar ciertas cosas. Pero creo que una de las cosas que vemos en los grupos que se forman, por ejemplo, dentro de las empresas chilenas, es que son grupos de amistad, no tanto de trabajo a menudo. Entonces, los clics que se hacen dentro de los trabajadores de metal o algo son los que tienen mayor familiaridad en las relaciones de amistad. Juegan a la pelota o leen los mismos libros o vienen en los mismos barrios, lo que sea. Pero hay un espíritu muy social dentro de las organizaciones donde la gente se hace amigos de pega. Claro, pero ahí tenemos, por ejemplo, la típica diferencia, ya que estamos en marzo y se habla del mes de la mujer, y estas diferencias que ¿Mm? existen muchas veces y que dicen, bueno, si se van a formar un equipo de fútbol, ¿dónde quedamos? O sea, ¿seremos las cheerleaders? O sea, Ah, el rol, perfecto. el rol que juegan, Ujú. también esto hace que tú no puedas incorporarte por En el equipo de culturas, fútbol, oigan, estoy de claro, acuerdo. Una de las pocas cosas que yo como rescato un poco y destaco de los últimos 4 o 5 años de esta como diversidad, equidad e inclusión obligada, es que al menos estamos en una posición donde empezamos a pensar en cómo hacer vinculaciones dentro de nuestros equipos de trabajo exacto, en cosas que trasciendan el clásico partido de fútbol o el asado. claro, Entonces, las empresas se están poniendo más clever y más creativas en maneras de generar vinculación dentro de su equipo, porque creo que incluso las empresas que no miran investigación científica o algo se dan cuenta tácita o táctilmente de que cuando su equipo es más apretadito entre ellos, producen mejor, hay menos problemas, se mm, quejan poco, les gusta más venir a trabajar. Entonces están buscando cómo promover ese tipo de cosas de maneras nuevas y innovadoras, cosas que antes no se hacían por culturas empresariales un poquito más estrictas, más no, y con menos libertad de cambio, más más estratificado estratificado, también, ahora que eso estamos se pierde un bastante más poco planos, ahora. claro, Y los roles se mezclan, o sea, el rol de gerente ahora de repente el gerente es técnico, es administrativo, entonces lógico. comparte más con otros roles de la empresa también. Es el liderazgo compartido, que a mí me atrae mucho el tema del liderazgo holístico y compartido, que es lo que en el fondo es dejar que si hay alguien en el equipo que sabe más que uno, Ujú. obviamente te entrego el liderazgo para dirigir algo que es tu especialidad y no la mía. Claro, yo ahí me preguntaría, porque las cosas como que me interesan a mí son cómo piensan las personas, cómo Exacto. ven distintas relaciones humanas, cómo se mantienen las estructuras jerárquicas necesarias dentro de estas dinámicas más fluidas de como nuevos roles en las empresas. Entonces sería una pregunta que me interesaría a mí ver, cómo se entiende la jerarquía laboral en empresas que efectivamente tienen roles más fluidos entre un trabajador, un gerente, un operario de maquinaria. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se entiende esa relación? Claro, y ahí, bueno, me van a disculpar, me sonó el celular y lo siento, está mal apagado. Pero me desconcentré ahí, pero vamos. Yo creo que estas jerarquías que se producen Ujú, también tienen que ver ahora con que están más planas, más chatas, se dicen las organizaciones, ¿no? ujú. Y ahí el contacto es más directo. Y yo creo que la pandemia nos ayudó mucho,
porque las reuniones se pudieron hacer entre distintos personajes que en la cotidianidad no Interesante. se daba. Claro, O porque no iban a sea, la oficina. claro, porque yo no voy a ir a la oficina a los jefes a contar esto, pero si se hace una reunión online, Ujú. o sea, cualquiera puede opinar. Entonces, eso, fíjate, yo creo que cambió un poco y yo lo he visto más en organizaciones que el trato ya es de Es menos verticalizado. menos verticalizado. Y fíjate que ejemplos de trabajo que se habla mucho de mentoría Ujú. y mentoría de pedirle mentoría, por ejemplo, a cualquier persona en la organización, no necesariamente tu jefe, sino que alguien que trabaja en otra área. ¿Por qué? Porque eso hace ampliar tu conocimiento de lo que es la organización. Yo creo que Sí, sí hay a mí me programas. llama mucho la atención eso, ¿no? Claro, yo me acuerdo, pues, trabajé un tiempo con Unilever mientras hacía el doctorado y ahí teníamos prepactado previamente, teníamos que una vez que teníamos resultados que presentar en diferentes áreas de la organización. Entonces, primero presentamos el grupo de ciencia estratégica, porque Claro, es ciencia porque, estratégica bueno, ya. aquí no hay un grupo de ciencia Claro, estratégica pero en la mayoría de las empresas que tenemos, ¿no? después nos movían a biología. Ya, Y presentar resultados de ciencia cognitiva para biología es súper interesante, porque uno habla de la respuesta cerebral neurobiológica. Y después a los químicos. Y a los ah, químicos uno rearma un poquito la presentación, dice, mira, aquí lo que vamos a estar hablando es de cómo el bulbo olfatorio en el cerebro genera cambios conductuales que son interesantes para la empresa. Y después de ello había que ir donde los comerciales. Y oye, mira, tenemos estos nuevos desarrollos, no podemos prometer hasta acá, pero sí hasta aquí. Entonces, en hacer ese barrido de comunicar información a distintas áreas de esta tremenda empresa, hay dos cosas grandes que me pasaron a mí. Uno es que uno se pone la camiseta de inmediato, porque hay lógico. demasiado trabajo invertido en este grupo, ese grupo, ese grupo, ese grupo, ya los conozco a todos. Y lo segundo es que uno agarra una panorámica de lo que hace la empresa que te permite integrar la misión, la visión, los objetivos. Entonces, Y entender por qué se producen ciertos entonces las políticas que cruces. están tomando es porque apunta para Claro, allá. Es porque lo que es exacto. eso es lo que yo encuentro muy valioso, por lo menos de los programas que obligan un contacto Un con acercamiento, una across the board, relación, claro, claro. a todo nivel. Oye, y eso ya te metiste tú en la empresa. ¿Qué pasa con nuestras empresas? Oye, tenemos poca visión de esto, de lo necesario que es trabajar A ver, el a tema. nivel de empresa chilena, ¿no? Sí, porque Research estamos and hablando de Development, que marketing lo usa, pero y también abusa, vamos a ya decirlo usa un así. poco y a veces lo usan y se decepcionan y culpan a la ciencia, no al vendedor de humo. Dicen como, no, Ok, las neurociencias no sirven porque no pudimos producir más este año. Es ya. como, no, aquí hubo un intermediario que te dijo, te prometió que iban a vender más si es que, pero no tiene mucho sustento. Entonces, ¿Qué en, consejo? ¿Qué le en, diríamos a las empresas? a diferencia de empresas grandes como Unilever, Procter Gamble y ellos que evidentemente destinan cantidades A millonarias investigación y a desarrollo. investigación y desarrollo, y ellos entienden de manera intuitiva que esa inversión se paga a 15, 20 años, no se paga dentro de este cuarto. Si es que uno toma la ciencia, innovación y desarrollo de esa manera, entonces no está empujando a los científicos que trabajan ahí para que te produzcan ahora, ahora, ahora. Necesito un resultado para poder justificar tu existencia o para pagar al final del semestre. Ciencia de innovación tiene salidas más largas, lo que no implica que uno no pueda aprovechar ciertas aplicaciones para hacer otras cositas. O sea, Claro. siempre hay algo que uno puede hacer como producto ledaño a este empuje científico mayor que permite bajar el resultado a tu empresa, usarlo para promocionar algún producto, alguna innovación en desarrollo, este tipo de cosas. Ahora, en Chile la cultura no ha sido, empresarial no ha sido históricamente a la alta innovación ni a la alta colaboración con academia para que la academia se encargue de la innovación. Claro. Entonces han corrido por vías paralelas. Si miramos otros países, yo fui a Harvard el año pasado a hacer un par de presentaciones y salí a comerme un sándwich al
parque del frente, y cuando me senté en el banquito y miré para abajo hay una placa que dice, esto fue donado para la Universidad de Harvard por la familia tanto en el año 1007 y todo así. Nos falta eso. Hay dos cosas que yo vi ahí. Hay una cultura en donde la industria y la academia se entienden absolutamente necesarios para su coexistencia. Y lo otro es que hay una retribución al lugar donde me formó en Estados Unidos. Los americanos devuelven a sus casas de estudio. Claro. Poder donar un edificio en Harvard es una chapita social bien grande en Estados Unidos para el jet set, me imagino. Decir, como no, el edificio de ciencia completo lo donó mi familia. Claro, Es y aquí importante, o sea, serán 2 o 3 edificios, algunos yo no que sé de muchas, se repiten los mismos. de las mismas universidades. Claro, Eh, pero bueno, entonces, quizás si tuviésemos un par de casos de éxito que pudiésemos destacar y usar como el niño símbolo de la vinculación de empresa y academia, a las otras empresas le empieza a dar ganas de decir, oye, mira, empezaron hace 5 años y ahora tienen el primer startup en inteligencia artificial que hace pizza en Chile. Están facturando $6 millones. O lo que sea, ¿cachai? qué bueno sería probarlo con pequeñas empresas. Oye, se nos acabó el tiempo de Se nuevo. pasa volando el tiempo. Sí, así es. Eh, bueno, yo creo que con Vicente vamos a conversar otra vez, ¿no? De todas maneras, pero Cuando ya quieran. así bien focalizado, mándennos Ujú. preguntas, Exacto. mándennos todas las dudas, porque Vicente ya ha recibido algunas, yo también, y queremos que si les gustó este capítulo y el anterior, lo vean en Spotify, en YouTube, lo compartan, y nos vemos gracias a Chang'an.